¿Qué tal, querido joven? ¿Cómo estás? Nos encontramos otra vez en el programa Cristo Joven. Este programa que tiene el deseo de hacer que sientas el amor de Jesús en todo momento. Hoy vamos a realizar o vamos a hablar del tema del suicidio. Sin duda alguna, un tema actual, un tema muy importante, querido joven. Te voy a lanzar una pregunta muy importante. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Alguna vez has pensado en quitarte la vida porque has tenido algún problema, alguna situación que ha hecho que ya no desees vivir? Reflexiónalo un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar cuál es el significado moral y también el significado espiritual que esto conlleva. ¿Cuántas veces, querido joven, a lo mejor has pensado, al menos por un momento, quitarte la vida? Y hoy vamos a analizar lo que ello significa. Vamos a analizar también qué es lo que piensa Dios, qué es lo que piensa la iglesia en relación a eso. Será un tema muy interesante y un tema donde te voy a pedir que analices profundamente desde tu interior, desde tu corazón, si alguna vez has pensado en eso. Si alguna vez, por alguna situación personal, por alguna situación muchas veces emocional, te ha permitido pensar en la posibilidad de un suicidio. En estos momentos vamos a comenzar con el tema. Esperamos que sea de tu agrado. Muy bien, regresamos con Cristo Joven. Y aquí en el tema que vamos a abordar, un tema un poquito difícil tal vez de poderlo manejar, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que se pueda realizar como Él quiere. Vamos a hacer una pequeña oración que yo creo que tú te la sabes. Y dice así: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que este tema te llegue a ti, que no sea yo propiamente el que esté hablando, sino que sea el Santo Espíritu de Dios a través del magisterio de la Iglesia, el que nos ilumine, el que nos ayude, el que haga que podamos saber qué es la voluntad, cuál es la voluntad de Dios en relación a este tema. Y es un tema bastante alarmante. Por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido muchísimo el índice de suicidio, sobre todo entre los jóvenes. Querido joven, como te hacía la pregunta al principio, ¿qué es lo que te ha pasado en tu mente en algunas ocasiones? Tal vez cuando la novia ya no desea verte, o a lo mejor cuando tú pensaste que una persona te podía hacer caso, que podía ser tu novio o tu novia, te das cuenta que no y pasa por tu mente quitarte la vida. O cuando nos enfrentamos a situaciones más delicadas, de la muerte de algún familiar, o algún problema en el trabajo, o algún problema con nuestros propios padres. Hacemos mención de esto porque esto conlleva un proceso que se va realizando en algunas ocasiones poco a poco, un proceso de depresión. En alguna ocasión, una persona, una mamá, una madre de familia que conozco, me habló por teléfono diciéndome: ¿sabes qué? Mi hijo se quiere quitar la vida. Y en ese momento, pues yo no sabía qué hacer. Sin embargo, fui a la casa de este muchacho, hicimos oración y le hablé un poco fuerte. ¿Por qué? Porque tenía que entender él que esa situación que estaba pasando no era una situación que Dios quería. Sin duda alguna, que la vida nos las ha regalado Dios. Es un regalo que nosotros no merecemos ciertamente, pero que tampoco por ningún motivo merecemos apropiarnos de ella y destruirla. Por eso, dentro de lo que es nuestra vida, tenemos que darnos cuenta de que los problemas y las situaciones, joven, que te puede llegar en algún momento a suceder, no es otra cosa sino situaciones que Dios permite para ver qué tanta fuerza tenemos. Quiero que recuerdes al mismo Jesucristo. En el momento en que estuvo en la cruz, nunca se bajó de esa cruz. Nunca renegó de esa cruz, sino que la ofreció por nosotros. De la misma manera, el sufrimiento, como en tu caso, joven, que puedes tener,
no debe de representar, y debes de analizarlo así, una razón para llegar a ese extremo. Si nosotros analizamos cuál es el concepto de suicidio, dice, de acuerdo a lo que aparece en algún diccionario, que es un acto por mi voluntad, por la voluntad de una persona, de quitarse la vida. Eso es el suicidio. En algunas ocasiones la Santa Madre Iglesia nos dice que pudiera ser que por alguna cuestión de enfermedad crónica mental, pues no existiera tal pecado. Sin embargo, si existe conciencia de ello, pues se tiene que evitar porque es un pecado grave. Nos tenemos que apegar ciertamente a la misericordia de Dios, pero en ese momento estamos pecando contra nuestra propia vida. Recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo y por lo tanto estamos destruyendo una obra real de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica? En el número 2280 dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios. Recuerda, joven, que al momento de salvarnos, nosotros somos los que nos vamos a encontrar con Cristo, con ese rostro hermoso de Jesús. Y nosotros vamos a ser juzgados. No pensemos ahorita en el juicio final, que es donde estarán reunidos todas las personas, como nos dice las Sagradas Escrituras, sino en lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia también, que es nuestro juicio particular. Es decir, al momento de morir estaremos en presencia de Jesús. Y algunos videntes han estado en esos lugares y han podido constatar algunas cosas. Aquí lo que nos interesa es que tendremos un juicio particular, es decir, un encuentro con Jesús al momento de morir. Y ese encuentro con Jesús seremos, digamos así, evaluados, como decía la Madre Teresa de Calcuta, seremos evaluados en el amor. Por eso, hoy te digo, una persona que se quita la vida y va en presencia de Dios, y como aquella parábola de los talentos, que a cada uno le dio algo, le diría a esa persona: ¿qué hiciste con los talentos, con lo que yo te di? Y una persona que se quita la vida no podría decir: hice frutos, hice más cosas. No, diría con pena y con tristeza que tuve miedo, que tuvo miedo de enfrentarse a la vida, que tuvo miedo de ser un ejemplo de Cristo. Y eso, joven, te lo digo a ti. Tú tienes esas agallas para demostrarle al mundo que tú puedes. Tú tienes esas agallas para demostrarle al mundo que Cristo está vivo, que está vivo en ti. Bueno, también el nuevo catecismo de la Iglesia Católica nos dice: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor al prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se suicida al mismo tiempo conlleva a otras personas tal vez a hacer algo similar y causa dolor y tristeza. En alguna ocasión, una persona que conocí en la parroquia donde yo trabajaba se quitó la vida, pero antes de ello, pues él tenía algunas tendencias un poco extrañas en su proceder. No sabemos por qué fue al final la situación. Sin embargo, lo único que estamos seguros es de que la oración también, después de ese hecho, puede ser muy importante. Recordemos que para Dios no hay tiempo. Si tú conoces a algún familiar, algún amigo que se ha quitado la vida, ten en consideración que puedes aún pedir por esa alma, porque Dios no deja de escuchar una oración. Sin embargo, no podemos llegar a esos momentos. Tenemos que ser fuertes, joven. Ante los problemas, ante las situaciones que te ocurren, tienes que tratar de dar el 100% de ti hacia Cristo, hacia la vida.
Si Dios te ha permitido vivir, es para que puedas luchar con esa vida y para que puedas hacer cosas grandes con tu vida. El Nuevo Catecismo nos menciona después, dice, si se comete con intención de servir de ejemplo, lo que decíamos hace rato, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. Trastornos psíquicos graves, la angustia o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura pueden disminuir la responsabilidad del suicidio o del suicida. Bueno, en ese caso se refiere a que puede haber alguna causal, sin embargo, el que va a juzgar al final de cuentas es Dios. Pero de manera global, de manera general, la iglesia es muy clara. En ese momento nosotros estamos cometiendo una falta grave. Y yo te digo, ¿qué pudiera ser algo tal para llegar a ese momento? Humanamente algunas personas piensan que ante el dolor humano, en este caso alguna enfermedad grave, por ejemplo cáncer o alguna otra enfermedad muy grave, fuera necesario lo que nosotros conocemos como la eutanasia. Sin embargo, la iglesia es muy clara. Nosotros no podemos, ni siquiera en esos momentos, decidir por nuestra vida. Es Dios quien nos las puede dar y es Dios quien nos las debe de recoger cuando Él considera. Joven, no te obsesiones por cosas que no son tan importantes en este mundo. Por encima de cualquier preocupación, por encima de cualquier problema, está Jesús en la Eucaristía. Está realmente presente, no es algo ficticio. Cuando tengas un problema, cuando sientas que ya no puedes más, en ese momento debes de ir a la Eucaristía, debes de recibir al Señor y debes de tratar por todos los medios, si es necesario, recibir ayuda profesional. Hay muchas personas, muchos psicólogos que tienen una línea de evangelización, ayuda que puede tener a través de tu párroco, a través de alguna persona que te haya inspirado confianza, algún familiar, alguna persona que tú consideres que puede ser el medio que Dios utilice para que te logres quitar de esos problemas. Cuando te llegan los problemas, lo primero que piensas es que no tienen solución, que no pueden componerse. Sin embargo, no es así. Yo he pasado por algunas situaciones personales y es Dios quien va poniendo las pautas. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, joven, y la otra parte es Jesús, a través de la oración, la intercesión de María, quien te puede hacer salir de esa situación, salir de esos problemas. Conversando más sobre este tema tan interesante sobre el suicidio, debemos de recordar que a veces existen muchos factores que influyen en esta situación. A lo mejor, joven, tú has tenido problemas familiares, a lo mejor ha habido detrás alcohol, drogas o algún tipo de problemática que te ha perjudicado, a lo mejor el medio ambiente, a lo mejor tus amigos. Sin embargo, todas esas cosas te deben de hacer reflexionar cuáles son las cosas que valen. Tienes que reflexionar ante los problemas de la vida, cuáles son las personas en las que tú puedes confiar. Generalmente son los familiares. Sin embargo, pudiera ser algún amigo, alguna persona que tú conozcas, que pueda ser en verdad tu amigo. Y lo vas a saber cuando le cuentes tus cosas y cuando existe un deseo de parte de él de poder ayudarte. Recuerda que quien tiene un amigo tiene un tesoro, lo dice en las Sagradas Escrituras, y existe una poesía por ahí en relación a eso. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero un verdadero amigo. Por eso, ante estos problemas, que pueden ser muchos, ya hemos mencionado, necesitas buscar a cualquier amigo, que en verdad lo sea, pero el mejor amigo es Jesús. Y tú pudieras pensar, ¿por qué voy a ir a rezar? Él no me escucha. Tú puedes pensarlo, sin embargo no es así. Él lo ha dicho en las Escrituras y Él lo testifica en cada momento en que tú estás vivo. Hay una canción del grupo Alfareros que dice sobre los signos de los zodiacales, ¿verdad? Que sabemos
que son completamente falsos. Dice, tú eres signo que Jesús está vivo. Así es, nosotros somos signos de que Dios está vivo, de que Dios está presente entre nosotros. ¿Por qué? Porque nadie se puede explicar de una manera razonable y concreta qué o quién da la vida. Nadie se puede explicar y aún difícilmente podrán crear a otra persona completamente o de la misma forma como lo hace Jesús. A veces el hombre quiere jugar a ser Dios, y ahí podemos también imaginar que los diferentes problemas que hay son a consecuencia de nosotros mismos, a consecuencia de la humanidad. Los avances tecnológicos tienen muchas cosas buenas, pero también pueden convertirnos y darnos una soledad muy grande. Cuando tú, joven, deseas hacer algo, cuando deseas hacer algo con todas las ganas y existe algo o alguien que te lo impide, puede ser que eso sea causa de que sientas que el mundo se ha acabado. Sin embargo, hoy te digo, cuando se cierra una puerta, se abre la ventana. Es decir, cuando los problemas vienen y pareciera que nada va a funcionar, es Dios, si crees en Él, quien te va a dar la fuerza, que te va a dar los ánimos, joven, para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas hacer muchas cosas en beneficio de ti mismo, en beneficio de tu familia y en beneficio de tus amigos. Sin duda alguna, que esta oportunidad de escuchar este tema te debe de hacer reflexionar en todo momento qué es, para qué estás aquí. Si solamente estás para cubrir el rato, si solamente estás para que vayan pasando los días y tú veas cómo todo va cambiando. No es así. Tú estás llamado a una misión y esa misión no la puedes cortar tú. Si la cortas tú, entonces dime, ¿quién piensas que eres? Porque nosotros no podemos hacer lo que a Dios le corresponde. Él es el dador de la vida, dice la palabra, y ese dador de la vida hoy te dice, te amo. Hoy te dice, no importa los problemas que tengas, que al final de cuentas yo estoy contigo. Y cuando tú mueras, irás en mi presencia. Tenemos que analizar, joven, si has pensado alguna vez quitarte la vida, tienes que analizar en una balanza dos aspectos importantes. Por un lado, ¿cuántos años puedes vivir? ¿50, 80, 100 años tal vez? ¿O cuántos años o cuánto tiempo vas a estar en presencia de Dios si esos años lo hiciste de manera correcta? De este lado 80, 100 años y de este otro lado la eternidad. La eternidad con Cristo. Si hiciste lo que Él manda, si hiciste lo que nos aconseja la Santa Madre Iglesia, si hiciste cosas en el amor. Recuerda lo que dije de que seremos juzgados en el amor. Por lo tanto, el amor tiene que ser hacia Dios y hacia nosotros. Recuerda que nos dice Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Tampoco dice más que a ti mismo. Si tú te amas y amas al prójimo, estás cumpliendo. Si amas al prójimo, pero no te amas a ti, tampoco sería correcto. ¿Por qué? Porque tú también tienes valor ante los ojos de Dios. No eres un ser desconocido para Dios. No eres un ser que a Dios no le interese. Tú eres un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que te dio un lugar especial. Eso quiere decir que preparó todo para que seas semejante a Él en espíritu y en verdad, en espíritu y en cuerpo. Por eso, recordemos que aunque el cuerpo muere, el espíritu se eleva hacia Dios y podemos entonces, como dijo una vez Jesús, decirle, Abba, Padre, Papacito. Eso buscamos. Si ahí hay alguna mamá cuyo hijo se ha quitado la vida, también tenemos que apegarnos y pensar en la gran misericordia de Dios, porque nosotros debemos de dejar todo en sus benditas manos. Si hay algún papá, alguna mamá cuyo hijo se haya quitado la vida,
déjeme decirle que tenemos que apegarnos a esa misericordia, que tenemos que rezar mucho, porque como dije hace un rato, la oración no la olvida Dios. Y de hecho, para Dios no existe tiempo. Esto quiere decir que yo puedo rezar por alguien que ya ha fallecido. Y si no fuera necesario esa oración, se le aplicaría a otra persona, porque Dios es bueno. Esa es la oración que hacemos por los fieles difuntos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿dónde podemos localizar lo que Dios piensa sobre el suicidio, sobre la muerte? Hay una lectura muy hermosa, que es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a escucharla. Dice: hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después los últimos, cuando Cristo vuelva a Dios Padre su reino. Devuelva a Dios Padre su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último, dice, esto es muy interesante, el último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Palabra de Dios. Muy bien, ¿qué nos dice esta cita bíblica? Nos habla también, como el suicidio parte de la muerte, nos dice muy claro que la muerte es enemigo de Dios, es enemigo de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que analizar a quién rezamos, qué rezamos, ¿verdad? A quién tenemos que seguir. Tenemos que seguir a Dios, a Jesucristo. Y en ese momento tenemos que recurrir a la ayuda de Dios. Un Dios que no desea que te quites la vida. Un Dios que, como tu familia, deseas que seas feliz. No quieras, joven, hacer todo en un solo día. Tienes que ir planeando. Tienes que ir liberando esos obstáculos. Porque recuerda que no va a ganar en esta vida aquel que llega primero, sino aquel que se sostiene y sigue adelante y adelante todo el tiempo, buscando agradar a Dios, buscando agradar a tu familia y a todas las personas que te rodean. En este momento te invito a que hagas una reflexión ante el sagrario, ante Dios, y te preguntes cuánto vale tu vida, y te preguntes que ese don tan grande que Él te ha dado, cuánto merece ser valorado. Es Dios quien te ha dado la vida. Recordemos cómo en el momento de la concepción son muchos espermatozoides los que están, digamos que compitiendo para la fecundación. Y al final fue uno en especial. Fue uno especial que es parte tuya, que te permitió Dios que nacieras, que permitió todos los medios y las situaciones para que fueras creciendo, aún con los problemas, aún con los traumas que puedes tener tú desde niño o a veces desde el propio vientre de tu madre. Pero ha permitido que hoy estés viendo este video y ha permitido, joven, que hoy puedas decir al mundo: soy de Cristo. ¿Cuánto valor tiene la vida? Eso te lo tienes que preguntar tú, a la luz del Espíritu Santo. Pregúntate cuánto vale tu vida. Y te diré una cosa, tu vida vale mucho, porque fue pagada con la sangre del Hijo de Dios. Fue pagada con la sangre del mismo Jesucristo. No ha muerto, no murió Jesús en la cruz por toda la humanidad. Murió por ti. Y así lo debes de entender. Debes de decir: Jesús murió por mí. Ciertamente por todos, pero Él, en su poder tan grande, puede hacer que tú vivas y que tú te des cuenta que la muerte de Jesús en la cruz fue por ti. Y esa muerte no quedó ahí.
porque dice las Sagradas Escrituras que si hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Esa muerte no quedó así. Dios, el Dios poderoso, el Dios que todo puede y que además todo quiere hacer por ti, se ha liberado de esa muerte y también quiere liberarte a ti, porque al momento en que mueras en gracia de Dios, en ese momento podrás después disfrutar de la resurrección junto con Jesús. Vamos a terminar entonces con una pequeña oración pidiéndole a Jesús que ilumine tu mente y que en esos momentos tan difíciles, en esos momentos de desesperación, te des cuenta que todo puede tener solución en Jesús, que todo lo tiene. Y digo puede porque depende mucho de nuestra fe, de nuestra confianza. Acuérdate que Dios hace una parte, pero Dios te hizo libre. Si Dios no te hubiera hecho libre, no pudiera ser Dios, un Dios bueno, un Dios que permite las cosas. Dios te hizo libre, ¿por qué? Porque piensa y cree en ti. Dios te hizo libre porque considera que con esa libertad tú podrás elegir lo correcto. Mas sin embargo también puedes elegir lo incorrecto, que es precisamente una de las cosas más graves, el suicidio. Hoy te invito a que elijas lo correcto, a que elijas la vida, a que elijas la felicidad, a que veas con ojos de Dios esos problemas que te están oprimiendo, que te están perjudicando, porque ciertamente esos problemas, con los ojos de Dios, con la fuerza de Dios, pueden ser sanados, liberados y pueden terminar en algo muy hermoso. Terminamos con esta pequeña oración. Les invito a que cerremos los ojos si es así como nos sintamos mejor. Y querido joven, sincérate con Dios en este momento. Cierra tus ojos y dile a Dios, dile a Jesús todas las cosas que te preocupan, que te molestan. Puedes incluso reclamarle. Dios es un Dios bueno que quiere escuchar tu voz, tu súplica, tu oración. Pero más que ello, tienes que dejar en este momento de oración tus problemas en sus benditas manos, para que no se haga tu voluntad, sino se haga la voluntad de Dios. Vamos a repetir: Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame en estos momentos de tristeza, de preocupación. Ayúdame en este momento en que el mal me está tentando para cometer algo grave. Ayúdame a valorar la vida y a darme cuenta que la vida la diste tú y que has pagado un precio muy alto por mi vida. Vamos a pedírselo al Señor para que podamos cada día ser más libres en Dios. Hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente programa, donde estaremos hablando ya de otros temas que también son muy interesantes para jóvenes. Vamos a manejar tu carácter, joven. ¿Cómo es ese carácter que tienes? ¿Cómo puedes ese carácter convertirlo en cosas positivas hacia Dios? Recuerda, joven, que tú tienes un potencial. Tienes los años de juventud, que a veces pensamos que son mucha alegría, pero si no lo enfocamos hacia Cristo, serían años de tristeza y de preocupación. Seguimos viéndonos en el siguiente programa y recuerda que Cristo es joven, al igual que tú lo eres. Hasta la próxima.